Bueno, un domingo más, en Hostias como Panes. Es un caso que yo me he quedado un poquito así porque lo he leído. He leído por encima, porque claro, esto lleva... Es complejo el tema. Es el expediente Royuela. Y he leído que hay 3.000 folios, 36.000. 30, bueno, donde yo le ponía 30.000. 30.000 manuscritos documentando más de 1.000 asesinatos. Pedro, ¿qué sabes tú de esto? Bueno, yo también estoy alucinando al tener conocimiento de este caso en una España que parece, según dicen los políticos, es transparente, total y absoluta, cuando hay estos miles de asesinatos por encargo, también hay eutanasias por encargo, hay nombres propios de personajes muy relevantes dentro de la historia de la política de España, hay denuncias, hay libros con datos concretos y aquí no pasa nada. Hay nombres de ministros actuales que están denunciados por evasión de dinero, por una parte, y por otra parte, por estar involucrados directa o indirectamente con estos asuntos que estamos comentando ahora. Pero hemos pensado en esta ocasión pues traer una persona que gracias a la pandemia ha estudiado en profundidad este caso porque se ha pasado 17 meses estudiando, que es Juan Antonio Montañez, que es quien va a ser, digamos, el enlace con los dos invitados que tenemos para hoy, dos personas muy importantes, una de ellas hijo del caso Royuela, del expediente Royuela, y el otro, una persona que tiene una organización que ha conseguido aglutinar otras asociaciones para denunciar públicamente este caso. Así que, Juan Antonio, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Pues sí, así es, Pedro. Tenemos como invitados hoy a dos personas que nos van a aclarar mucho del asunto y nos van a dar una buena pincelada de lo que se trata, ¿no? El expediente Royuela, bueno, nació hace más de 20 años. Don Alberto Royuela, el padre de Santi, que hoy está con nosotros, es el que empezó a investigar a raíz de la muerte de su hijo en el año 93 y descubrió una serie de cosas. Santi nos pondrá un poquito al día, por encima. Y luego tenemos a Javier Marzal, que es el presidente de Ambipet, y bueno, es una asociación que se ha dedicado desde hace muchos años también a, a trabajar contra la corrupción específicamente, ¿no? Ha montado una alianza de asociaciones actualmente y él y Santi nos contarán un poco los movimientos que están haciendo últimamente. Pero en primer lugar me gustaría que Santi nos comentara un poco por encima. O sea, nos pusieran antecedentes. Nos pusiera un poquito de antecedentes para los que no conozcan. Pues venga, Santi, buenas tardes y adelante. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias por invitarme. Bueno, pues el expediente Royuela objetivamente son más de 37.000 documentos originales de puño y letra que responden a un servicio de información y de inteligencia muy vinculado al Partido Socialista, a la masonería y a cotas de poder elevadas donde el 90% de los ciudadanos pues no estamos ahí, ni nos cuentan la realidad, ni nos enteramos de qué va la película, ¿no? Entonces, bueno, en ese expediente hay más de 1.500 asesinatos de todo tipo, bien por política, bien por cuestiones mafiosas, bien por herencias, bueno, por encargos. También hay eutanasias, hay un poco de todo, o sea, es un fichero del crimen total donde puedes encontrar narcotráfico, sentencias amañadas, cohecho, prevaricación, espionaje a políticos, a personas de la burguesía, a periodistas, bueno, a militares, a policías, a magistrados, jueces, un control absoluto, o sea, un CNI paralelo, ¿no? Digamos. Y bueno,
lo que es este fichero fue a parar a manos de mi padre por cuestiones, bueno, del azar, ¿no? De una larga investigación tras el asesinato de mi hermano. Fue en extrañas circunstancias, todo muy raro. A partir de ahí mi padre inició una serie de indagaciones que le fueron llevando a otras, cada vez más. Dio con delitos económicos y cada vez fue dando con más información hasta que se hizo con un zulo importante donde aparecen más de 30.000 documentos. Se interpone una querella, esa querella es amañada, quien lea la querella puede ver notas de Cándido Conde Pumpido y de Mena hablando entre ellos de los magistrados, de lo corrupto que son, que entendían de la propia querella, la archivan, nos envían injustamente a prisión por otros temas que teníamos pendientes. Luego se inician unas diligencias desde la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Se hacen mal, Mena les chantajea, las cierran. Luego envenenan a mi padre. Yo al final logro salir de prisión y, bueno, hace 2 años que me volqué en difundir el expediente Royuela y en volver a sacarlo a la luz y a denunciarlo, ¿no? Porque había estado silenciado y porque hay pruebas evidentes de cómo manipulan a la prensa, cómo la compran, cómo tienen periodistas en nómina y ponen en evidencia no ya solo al sistema político, sino a la propia prensa que de libre nada, ¿no? Salvo algunos medios como el vuestro quizá, pero... Al frente de toda, digamos, esta organización debe haber alguien o algo, ¿no? Sí, estaba el primero Carlos Jiménez Villarejo, fiscal jefe de Cataluña, que pasó a la Fiscalía Anticorrupción y después cogió el mando José María Mena Álvarez, que fue fiscal jefe de Cataluña. Santi, se han cumplido ahora 2 años desde que tú empezaste a difundir el expediente, ¿verdad? Tú, con aquellos vídeos que comenzaste a publicar, ¿verdad? Sí, hace 2 años ya. Hay 2 publicaciones incluso, de una tuya que se llama El Fiscal, que salió a primeros del año 2020, y una que se llama Matar a Rajoy también, Sí. de Antonio Roche, un periodista malagueño. Es decir, que hay documentación de hace tiempo también de toda esta información, que además está en YouTube, en la página del Expediente Royuela y en miles y miles de páginas y de cientos de programas de radio, por ejemplo, ¿verdad? Sí, o sea, la difusión, bueno, se está empezando a coger ahora fuerza porque era un tema muy silenciado, ¿no? Y los periodistas tienen miedo, nadie se atreve a hablar, la mayoría de ellos están en nómina. Tienes casos como el de estado de alarma que quisieron abordarlo pero se echaron atrás por miedo o por dinero. Y bueno, es esto, estamos ante el silencio total, ¿no? De la justicia y de la prensa. A mí lo que me sorprende es que a usted no la han detenido. A mí sí. O al autor del libro del asesinato de Rajoy. Bueno, Más se que nada por toparía los con la nombres, prueba, ¿no? más que nada por los nombres que dan ustedes. Claro, ahí, pero es que no los doy yo, los da el fiscal Mena, o sea, yo no lo he escrito, o sea, yo estoy leyendo lo que ha escrito otra persona, ¿no? Entonces, si tienen que llamar al autor, lo meterían en la cárcel, ¿no? Y su vida no corre peligro, porque Muy por lo que probablemente cuenta se enfrenta estén a poder fuerte e implacable. Sí, son cotas muy elevadas, pero también te voy a decir una cosa, a lo mejor corre más peligro la vida de Mena, porque a nadie le interesa que ese señor haga una pericial, a lo mejor. Por ejemplo, tienes a Ernest Maragall o a Carlos Jiménez Villarejo o a Enrique Sarasola Marulanda o a Mariano
Fernández Bermejo que no les interesa que ese señor haga una pericial. Luego bien podrían encargar asesinarlo. O otros traficantes, ¿no? ¿Está dentro de la lista de estas personas desaparecidas el compañero nuestro, Antonio Herrero, el periodista? Sí, a ese lo envenenan con ¿No murió haciendo submarinismo? Sí, claro, mueren. Él va a hacer una práctica de submarinismo, pero por la noche le envenenan todas las botellas que pudieron de oxígeno y cuando fue a hacer la práctica, pues reventó. Y en la autopsia dijeron que fue un derrame gástrico, bueno, un amaño y ya está. Santi, recordar a la gente que nos ve, que no lo conoce, que se han hecho, que básicamente toda la veracidad de este tema se podría comprobar haciendo una pericial de José María Mena Álvarez, del exfiscal, que se han hecho 4 pruebas periciales, pero que por las razones que no se llegan a entender, no se ha podido contrastar con la escritura, ¿no? Es tan simple como que sería hacer de esos 36.000 documentos que tenéis, que la mayoría son manuscritos, supuestamente de Mena, contrastar esa escritura, ¿verdad? Parece mentira que sea tan simple, sí, pero si eso se pudiera hacer, daría veracidad a todo el resto, ¿verdad? Claro, es que es como el crimen perfecto, ¿no? Porque todo el mundo se ha enterado, lo sabe, están las pruebas, cómo, cuándo, porque cada caso está detallado y reportado, ¿no? Dentro de un servicio lo llevaban muy al detalle y todo para tenerlo bien controlado, ¿no? Y está escrito encima por los propios autores. Es Vox Populi, pero no es lo que tú dices, algo tan fácil como una pericial, pues no se hace, ¿no? Entonces es el crimen perfecto, ¿no? Es el que todo el mundo lo sabe y encima todos se ríen un poco, ¿no? Como diciendo, anda, ¿cómo va a ser esto posible, ¿no? Sí, la verdad es que yo, persona del pueblo que no toca estas altas esferas, te cuesta creer. Cuesta. Es que es muy duro, ¿eh? Estamos diciendo que el gobierno, que en teoría está para protegernos, está eliminando gente. A mí me ha dejado impactado. Es decir, también tenemos entendido que en vista de que la cosa aquí en España no progresa, ha habido una persona que ha cogido a grupos de personas y lo ha presentado, creo que lo ha denunciado ante la ONU, ¿no? Sí, podríamos hablar, si queréis, con Javier Marzal. Muy bien. Javier Marzal, que Santi nos ha puesto un poco al día, y Javier Marzal, otra gente también anteriormente ha puesto denuncias, como el juez Presencia, de ACODAP y otra gente, pero en las últimas denuncias que se han puesto, las han puesto en colaboración con Javier Marzal. Javier. Sí, dime. Javier, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Me puedes poner, por favor, ya que Santi nos ha puesto un poquito al día del expediente, nos puedes hablar un poquito de tu asociación y de esta alianza que habéis hecho para poner esta demanda tan importante? Bueno, yo antes de nada me gustaría matizar una cosa. Yo tengo entendido que la banda de Mena empieza a comenzar sus fechorías hacia 1996. Tenemos que pensar, situarnos en este año, y es el año en el cual gana Aznar en la presidencia después de 14 años de dictadura de Felipe González. ¿Por qué digo esto? Pues lo digo porque, como bien ha dicho Santiago, hay muchos crímenes políticos, y yo creo que la esencia de este asunto es que no aceptan haber perdido y que haya perdido su ideología, porque aquí hay mucha ideología, no podemos olvidar que Mena era un comunista, y hay un odio atroz hacia los contrarios por un lado y por otro lado una no aceptación de perder el gobierno. Esto yo creo que es posiblemente por lo que en 1996 empieza todo este asunto. Aunque, como bien diríamos los expertos en corrupción, diríamos que
hay una palabra que define el por qué pasa esto y cómo es posible que pase esto y cómo es posible que no nos hayamos enterado. Y la palabra es impunidad. Es decir, si algo define a España es impunidad. La impunidad con la que operan esas autoridades públicas permiten que asesinen y que no pase nada. Que asesinen a 10 personas y no pasa nada. A 20 y no pasa nada. Se enteran un montón de despachos de abogados, no recuerdo si son 20, ¿sí? Y resulta que hay 20 despachos de abogados que están contratando a Mena para asesinar a gente. Es decir, que es que hay un montón de gente que sabe que existe una banda asesina. Esto es tremendo, ¿no? O cómo Mena investiga a más de 1000 fiscales y jueces, como ha dicho Santiago hace poco, para luego extorsionarlos o sobornarlos y de esa forma aumentar más aún su grado de impunidad. Es decir, todo el expediente Royuela es la auténtica historia de España. No tiene nada que ver con lo que nos han contado, lo que cuentan en los colegios y las universidades. No, el expediente Royuela es la historia de España. Esa es la realidad. Bueno, por otro lado, antes de entrar en mi aportación última, hay que destacar bueno, por un lado, sin lugar a dudas, los años de investigación de Alberto Royuela, que han dado lugar a un expediente que es la historia de España. Por otro lado, el inmenso y comprometido trabajo de Santiago, que gracias a él el expediente Royuela se conoce, y hoy en día lo conoce todo el mundo, lo conocen los partidos políticos, lo conocen los sindicatos, lo conocen todos los medios de comunicación, aunque lo callen, pero lo conocen todos ellos gracias a Santiago Royuela. Y por último, y estoy hablando por un tema secuenciado cronológicamente, el inmenso trabajo del juez Presencia, con ACODAP. Realmente el juez Presencia ha conseguido dar un plus de veracidad al expediente Royuela. No quiero olvidar a gente como tú, como Montañez, a periodistas, etcétera, etcétera, que han hecho excelentes artículos haciendo ver lo que estaba pasando y lo que es el expediente Royuela. Bien, en este escenario es donde aparezco yo. Yo aparezco de rebote, porque aunque había oído hablar del expediente Royuela, bueno, pues me parecía como a mí me llegan muchos cuentos, muchas batallas y mucha información de corrupción que generalmente desecho. Yo deseché el expediente Royuela sin dedicarle tiempo, como desecho tantas cosas. Pero un policía nacional, un agente de la Policía Nacional, para el cual estamos trabajando, y hoy hemos obtenido una victoria judicial, por cierto, que él no lo sabe, si me ve el vídeo se enterará, y luego un exfiscal y exjuez me dijeron que Ambipet debería entrar en el expediente Royuela por la envergadura del asunto. Me explicó un poco, el Policía Nacional incluso me mandó PDFs y me dijo, mira de la página tal a tal, es decir, me facilitaron el asunto para entrar al expediente Royuela. Bueno, entonces yo cuando entré al expediente Royuela, lógicamente yo que no estoy en el mundo de la corrupción económica, que me interesa relativamente, que los políticos roben me interesa relativamente, me interesa mucho más que un juez meta a alguien en la cárcel, que un juez admita una ley ilegal, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, lo que crea un sistema totalitario, no un sistema corrupto o bandas de saqueo, sino un sistema totalitario en el que estamos. Entonces, me fui directamente, lógicamente, a los dos pilares judiciales del expediente Royuela, que son la querella de Alberto en 2006, que fue tramitada de una forma corrupta, lo cual para expertos como yo en corrupción judicial ya tengo claro que los hechos denunciados eran ciertos, porque si no el Tribunal Supremo no hace lo que hizo. Retuvo
la querella durante varios meses hasta que se jubiló Mena, para luego decir ilegalmente que ya no era competente. Lo cual es antijurídico, pero más antijurídico y más descarado es que no denunciara esos hechos, como ha hecho el año pasado, por ejemplo, con las querellas contra el gobierno y todo esto, que no lo remitiera al juzgado decano de instrucción de Madrid, para que se investigue allí. Porque, oiga, si ya no se ha aforado, pues mándelo a quien corresponda para que lo investigue. Entonces, ese descaro del Tribunal Supremo ya me hizo ver que los asesinatos, que podríamos decir que es el corazón del expediente Royola, eran ciertos. Y luego me fui, como ha dicho Santiago, a las diligencias indeterminadas del 2009. 3/4 de lo mismo. Cuando ves que se tramita con de forma gubernativa como forma previa para preparar la investigación penal, que esto se explica muy mal, y en eso Presencia no tiene razón. Se explica mal. Esto es un expediente gubernativo prepenal. No tenían por qué denunciarlo penalmente y nada parecido. No. Lo que quería la presidenta, puesto que uno de los asesinados era su padre, era recopilar toda la información judicial de todo este asunto para luego convertirlo en un procedimiento penal. Entonces, las formas eran correctas. Bien. El acontecer de este, o el devenir procesal de estas diligencias son también extrañas, pero bueno, se archivan, según parece, pues vamos, Presencia y yo damos por hecho que porque amenazaron a la presidenta, que además ya estaba investigado porque intentó matar a sus 2 hijos, con lo cual supongo que Mena les daría muchísima información de los hijos de la presidenta y la asustó. Pero luego ha habido mucho más. Cuando yo vi ese procedimiento, vi que la fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña había denunciado ante el Consejo General del Poder Judicial la documentación encontrada, que se había encontrado en la propia Fiscalía, documentación de otros 312 asesinatos. Entonces, claro, es un tema tan gordo, que lo envió al Consejo General del Poder Judicial para que ellos también iniciaran su investigación. Su investigación desde la posición del gobierno, del sistema de gobierno, conjunto de gobierno, consejo de gobierno del Poder Judicial. Ahí es donde cogemos nosotros, desde la Alianza, que somos 5 asociaciones, y denunciamos ante la Fiscalía, a la Fiscal General del Estado, a Dolores Delgado, la cual me debe una reunión. Cuando era ministra me dijo que se reuniría conmigo por un tema de ataque del Ministerio Fiscal contra los denunciantes de corrupción. Luego no se celebró por razones que desconozco, aunque puedo imaginar, y resulta que me responde uno de los capos del Ministerio Fiscal, de la Fiscalía General del Estado, diciéndome que no hay indicios suficientes. Dice, bueno, entonces yo cogí y solicité al Consejo General del Poder Judicial que me dieran el expediente donde tramitaron la denuncia de la fiscal jefe. Entre medias de todo esto, resulta que los capos del Poder Judicial catalán, es decir, los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de hoy, del año 2021, resulta que denuncian de una forma absolutamente corrupta, denuncian a una denunciante que presenta la denuncia del juez Presencia, que él promovía que denunciara a todo el mundo, y la denuncian ni más ni menos que por falsedad documental, diciendo que el expediente gubernativo, las diligencias indeterminadas no existen, lo cual te quedas alucinado. Dice, pero oiga, pero ¿ustedes quiénes son, la sala de lo penal, para decir que en la sala de gobierno, es decir, en otra sala, no existe un procedimiento?
sea, el descaro es absoluto y la intimidación, lógicamente, hacia todos los seguidores de Expediente Royuela es brutal. Pero es brutal, es que eso es suficiente para saber que las diligencias indeterminadas han existido, aunque las hayan, a lo mejor las han destruido, lo cual, si lo han hecho, saldrán perdiendo, han existido y que los asesinatos son ciertos. Al menos los 312 o 316, no me acuerdo, encontrados en la Fiscalía, más los 800 denunciados, es decir, esos 1.138 asesinatos son ciertos. Bien. Pero no solo eso, es que a mayor descaro, una semana después de pedir yo el expediente en el Consejo General del Poder Judicial por la denuncia del Tribunal Superior del 2009, le mando al presidente, con el cual también tuve relación hace unos años por otra serie de cosas, le mando a su correo profesional, le mando la solicitud que he hecho del procedimiento. El presidente no me responde, hace años sí me respondió, esta vez no me ha respondido. Bueno, y resulta que luego, después de mi correo al presidente, me responde la corrupta de turno del Consejo General del Poder Judicial, diciéndome, hablándome de un artículo, de una ley que no tiene nada que ver con lo que yo estaba solicitando, para decir que no me lo daba. Yo insistí diciendo que lo remitiera a quien fuera y tal y cual. Bueno, total, encubrimiento descarado y criminal en el Consejo General del Poder Judicial en 2021 por lo que sucedió en 2009. Bien, pongo una queja en el Defensor del Pueblo y la defensora, la Junta Segunda, es decir, la número 2 del Defensor del Pueblo, me dice una estupidez brutal, diciendo que como el Consejo General del Poder Judicial es un órgano constitucional, claro, tanto como el sindicato, los partidos políticos, las empresas, en fin, o sea, constitucionales somos todos, ¿no? Pues que entonces no puede intervenir. Me dice, bueno, vale, me voy al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que sabéis que han dado buenos palos al gobierno actual en 10 o 12 ocasiones, me voy allí, me mandan la respuesta automática diciendo que en 3 meses me contestarán. A los 3 meses no me han contestado ni les espero. Entonces cojo y con toda esa información de una tramitación en 2021 que cualquier organismo o tribunal internacional diría que eso es suficiente para decir que esas diligencias han existido y los asesinatos son ciertos, lo denuncio en Naciones Unidas. Después de mi denuncia, perdonar, y vuelvo un poco hacia atrás, después de mi denuncia a la Fiscalía General del Estado, el juez Presencia ve mi denuncia y denuncia los mismos hechos un poco a su manera, lo vuelve a denunciar. Y esta es la noticia que dio el Confidencial Digital ayer, que el juez Presencia denuncia a varias personas de aquel Consejo General del Poder Judicial que en 2009 encubrieron los asesinatos que se estaban investigando en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Y eso es mi historia. Bueno, luego aparte, hace poco hice un recurso para un asunto de Santiago y junto con él hemos creado un formato que entendemos los dos que es apropiado para denunciar cientos de asesinatos. Pues claro, la denuncia original de Santiago creo recordar que eran 380 páginas. Más. Bueno, más. Entonces, realmente una denuncia de ese tipo, que las hay mayores, ¿no? Pero bueno, yo lo he visto de otra forma y hemos conjuntado 2 denuncias, digamos, que puede ser un buen método para denunciar todos los asesinatos del expediente Royuela. ¿La ONU tiene competencias para poner en marcha todas estas denuncias? Sí. Lo he denunciado ante el Comité contra la Tortura y los Tratos Degradantes. ¿Se pueden conocer algunos nombres propios que están involucrados en esta historia, aparte del fiscal? ¿Se pueden conocer más nombres?
está Mariano Fernández Bermejo, está Rodríguez Zapatero encubriéndolo todo en el año 2006, está Margarita Robles, está Carlos Jiménez Villarejo, ya lo hemos dicho, José María Mena Álvarez, aparece Enrique Sarasola Marulanda, Montser Alcázar, un conocido traficante de armas, aparece un Borbón que también lo asesinan porque trafica con armas y es que aparece tanta gente conocida, hasta Terence Moix tapan la muerte, ¿no? No se sabe si lo asesinan, si es una eutanasia o qué es, pero lo que es el informe forense lo amañan, ¿no? Aparece todo tipo de personajes, hasta, bueno, el general Gutiérrez Mellado, pues asesinado, ¿no? ¿Y por qué la derecha cuando gobierna no toma cartas? No tenían acceso a esta red. Esta red era una red muy ligada a fiscales progresistas, jueces para la democracia, PSOE, Podemos, porque Carlos Jiménez Villarejo es uno de los eurodiputados de Podemos, Esquerra Republicana, hacen pactos con ETA también, trafican con droga, con ETA les venden droga y armas. Muy vinculado a lo que sería la izquierda, ¿no? Yo no es porque o sea, por ponerle un color al asunto, ¿no? Es porque es así, o sea, no tengo la culpa, ¿no? Si hablamos de la derecha, pues todos conocemos sus corruptelas económicas, pero no conozco yo de asesinatos como los hay en este caso en la red delictiva del fiscal Mena, no lo hay, ¿no? Claro que quizás si lo exista y lo desconocemos, tengan su propia red y todavía no haya caído, ¿no? O sea, todo es posible. Usted sabe que se ha publicado un libro sobre el atentado que sufrió en Rajoy. Sí. ¿Tiene algo que ver este atentado con lo que nos está usted contando? Sí, es un encargo que les hacen desde la cúpula del PSOE. Cogen a un alemán, Hugo Moiser, que es experto en disparar. Lo ponen con un rifle a una cierta distancia, pero cuando se eleva el helicóptero, para hacer blanco certero, dispara antes de tiempo y la caída en grave pues no es tan grave como si hubiese sido desde mayor altura, ¿no? Con lo cual quedó la cosa en un accidente, pero en las imágenes se puede ver el impacto e incluso el piloto que ya está muerto, que era un sustituto porque se había puesto indispuesto, uno de la Bescamp, o ese día no podía. Ya lo dijo que notó un impacto extraño en el rotor, ¿no? Bueno, fue un encargo del PSOE. A partir de aquí uno ya se pone a pensar en el 11M porque también hay asuntos de cuentas bancarias. Se pone a pensar en muchas cosas y es cuando te das cuenta pues que bueno, que aquí han pactado con ETA, vete a saber lo que pasó en el 11M, lo que sucede cada día en la justicia, los amaños que hay, los asesinatos que han habido, ¿no? Todo lo que ha comentado Javier, que él lo ve evidente desde una óptica jurídica, y a mí me gustaría matizar que no solo la querella la retienen 8 meses, sino que en la misma querella a tiempo real se van aportando notas del fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, y del fiscal general de Cataluña, José María Mena Álvarez, hablando de 4 magistrados que entienden de la querella y de sus corruptelas. Luego,
Si hubiese sido todo falso, eso no lo hubiesen permitido, ese chiste, ¿no? Javier hace una analogía y dice, bueno, por extensión, si esos 312 son ciertos, los que encuentra el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el resto también deben serlo, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y más cuando yo, que conozco la historia con más detalles, porque la he vivido desde hace más de 25 años, ¿no? Nos contaba antes Juan Antonio que se han encontrado cuatro fosas comunes en España. No se han encontrado, se sabe que están. Se sabe que están. Es donde entierran a... 3 de ellas entierran a sicarios. Cuando ya se jubilan, pues les dan matarile a todos y hay que enterrarlos para silenciarlos para siempre. Y Pero, hay una... cuando se jubila Mena, cuando Mena se jubila... Sí, cuando eso estaba ya premeditado todo. Obviamente los sicarios no lo sabían, claro, que iban a terminar ahí, ¿no? El fin de la historia. Hay una cuarta fosa que es un encargo de un cubano de Miami, financiero, que se lo hace al ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, le encarga 48 asesinatos y alquilan una casa en Villarreal del Campo o algo así, cerca de Madrid, y ahí se los van cargando y los van enterrando ahí, o sea, así de... Hay incluso una denuncia, Santi, que se ha puesto contra Zapatero como supuesto conocedor y encubridor de esa fosa de San Sebastián de los Reyes, creo que me parece. Sí, claro, de las 4, Zapatero encubre las 3 fosas de los sicarios. Se lo pone en conocimiento Carlos Jiménez Villarejo primero y después José María Mena Álvarez, porque le piden ayuda para la querella y le dicen que todo ha de quedar silenciado por el bien del partido, que un efecto dominó no sería positivo para ninguna de las partes y que quid pro quo, que lo del atentado de Rajoy salió mal, pero la perfección no existe y que, bueno, que han eliminado a determinados periodistas, adversarios políticos, que se oponían a sus medidas y, bueno, y que hoy por ti, mañana por mí, ¿no? En total creo que 4 millones de euros que le dan por silenciar todo este meollo. Santi, antes has nombrado, bueno, hay 3 personas que yo recuerde mínimamente, que son Calviño, Margarita Robles y Marlaska, que aparecen en el expediente directamente relacionados. ¿No? Marlaska, por ejemplo, con el tema de las cuentas del 11M que vosotros sacasteis, de la posible relación del 11M, y donde Marlaska, pues, entre comillas, evita investigar sobre el tema de las cuentas, ¿no? Yo creo que es muy interesante investigar sobre ese tema del 11M también, en relación con lo que ha salido en el expediente Royal. Pero últimamente se han puesto una serie de denuncias contra Margarita Robles bastante significativas, ¿verdad? Durante los últimos 10-15 días, ¿verdad? Sí, por cuentas en el extranjero que ya vienen del año 2001. Del 2001 al 2004 se interpusieron muchas denuncias contra toda esta gente y magistrados que tenían cuentas en paraísos fiscales, ¿no? Entonces, bueno, aparte de esta señora, hay documentación manuscrita de Carlos Jiménez Villarejo y de José María Mena Álvarez de cómo se corrompe o de cómo pide información para investigar a magistrados para ejercer bien su trabajo, ¿no? Está bastante metida en el expediente, digamos. ¿Qué cantidad económica, Santi, aproximadamente sabéis que se ha movido? Es decir, aproximadamente, ¿no? Ya habíamos hablado de los asesinatos, actividades, pero ¿qué cantidad económica se supone que se ha movido durante estos años? ¿O de qué se conoce? De todo el expediente Royuela son miles de millones de euros en droga y mucho dinero. También hay mucho dinero negro, cuentas bancarias en paraísos. Ahora sumarlo sería brutal.
Yo lo que digo a todo esto es que estamos seguros, porque claro, esto te pone los pelos de punta, ¿eh? Y da miedo. Es una cosa, no sé. ¿Estamos seguros? ¿Los ciudadanos de a pie estamos seguros? No, bueno, sí, o sea, ellos quieren, o sea, la justicia funciona como tal. Lo que pasa que como alguien intente romper las reglas del juego o romperles a ellos el juego o el pastel, es cuando va a tener un problema. Pero si tú eres un ciudadano trabajador que, bueno, que te están explotando ahí o no, o que te ganas bien la vida y no molestas a nadie, pues supongo que no tendrás problema. O sea, tampoco van a... Ellos van haciendo justicia, pero como te metas en política, como hay determinados aspectos jurídicos o mafias ya económicas bueno, que como llegues ahí, pues ya te has metido en un jaleo, ¿no? En un jaleo gordo, ¿no? Realmente dices, bueno, estamos gobernados por psicópatas, por asesinos, por gente que no les importa que haya un atentado, atribuírselo a 4 islamistas y hacer un golpe de Estado, ¿no? O sea, en pocas palabras, ¿no? Es que es una locura y pone los pelos de punta, ¿no? ¿Y ustedes no tienen miedo? Sí, pero ya lo asumes, porque dices, bueno, si me matan, alguien tendrá que venir, ¿no? Pues ya veremos cómo será. O sea, pero a lo mejor no, a lo mejor me quieren proteger también. O sea, mm, Mena va a venir a matarme a mí, a lo mejor tiene más enemigos él. O sea, esta gente ya no mata como antes. Antes mataba de un accidente, te atracaban y te pegaban un navajazo, un tiro o un envenenamiento, pero y todo amañado y con la policía a su favor y los jueces. A día de hoy ya es distinto, ¿no? De los medios de comunicación, ¿cuáles están a favor de divulgar el expediente Royuela? De momento, Periodista Digital, Alerta Digital, El Diestro, el Correo de España, bueno, pequeños youtubers que hay, supongo que me dejaré algún medio más, Rambla Libre. Ahora no sabría decirte más, pero bueno, poco a poco se va ganando audiencia y difusión en el asunto. Javier, bueno, ha sido un encuentro de los últimos tiempos, ¿no? Eh, ¿habéis pensado también, como decíais, presentar la denuncia, la que habéis presentado reciente sobre el tema de los 322 asesinatos en la Interpol, ¿no? Esto es una medida de presión también para que, si se sigue la normativa hasta ahora, que era no hacer caso de ninguna denuncia, haya alguna presión externa, por ejemplo, de este tema. Bueno, yo creo que es una tramitación, es la primera tramitación penal directa desde la querella del 2006 de Alberto Royola Padre. Entonces, realmente es poner el meollo de la cuestión en manos del Poder Judicial. Y a ver qué es lo que pasa. Eso es algo que, aunque Presencia y yo hemos denunciado indirectamente los asesinatos a través de esos procedimientos, pero no se habían denunciado directamente asesinatos hasta ahora, desde el 2006. Entonces, esto era un paso que había que dar y a partir de aquí, pues vamos a ver qué es lo que pasa. A mí me gustaría decir, primero, cuando a tu pregunta de si estamos seguros, pues hombre, yo te voy a contar casos reales, verídicos, serios y denunciados en instancias internacionales, etcétera, etcétera.
Cuando a una madre intentan robarle a su hija para meterla en una red de traficante de menores y prostitución y todo esto, lo denuncia y resulta que el juez, el fiscal, la policía están metidos en esa red de traficantes de menores y que después de denunciarlo vuelven a intentar secuestrar a su hija y se tienen que ir a Londres a vivir, ¿está segura esta niña y su madre? Yo creo que no. Cuando unas adolescentes van con sus amigas y resulta que las secuestran, las violan y las matan, y resulta que es el caso Alcácer y se encubre todo, ¿tú crees que están seguras esas tres niñas, las adolescentes de esa zona? Pues hombre, yo creo que no. Cuando hay cientos de menores violados en centros de tutelaje de menores, está denunciado, hay pruebas más que suficientes y los jueces y fiscales lo encubren o incluso participan en esas redes políticos, jueces, fiscales, policías y tal, ¿estamos seguros? Pues hombre, pues yo creo que no. Pero mucho más que esto, ya voy a ir a lo más grande. Lo más grande que hay en este país lo dijo la Unión Europea, lo publicó en Eurostat en el año 2018. Y dijo que la corrupción en España casi alcanzaba el 8% del Producto Interior Bruto. Esto es difícil de entender. Vamos a ver. Según la Unión Europea, la corrupción se lleva más dinero que, según el Banco de España, todas las grandes empresas y todas las multinacionales en España. Entonces, claro, que alguien diga, es que los políticos están al servicio del sistema financiero. Pero si el sistema financiero no es nada. Si comparamos lo que gana el sistema financiero con la corrupción, no es nada. Es que no es nada. Es comparar lo que gano yo con lo que gana Mancio Ortega. Es que no... está fuera de lugar. Eso está totalmente descontextualizado. Entonces, si sumamos impunidad con 8% del PIB, podemos entender el expediente Royuela. Claro, entonces, para alcanzar el 8% tiene que haber un nivel de relaciones corruptas entre todo tipo de autoridades públicas, políticas, sindicatos, patronales, empresariales, los tres poderes públicos, el cuarto poder público, el constitucional, los grandes medios, etcétera, etcétera. Si no, es absolutamente imposible llegar al 8% del PIB. Entonces, si tú tienes tanto poder para estar dentro de una maquinaria de corrupción, pues oye, ya de entrada están impulsando tu psicopatía. Lógicamente, una autoridad pública en general suele ser psicópatas, pero si encima estás en un sistema que te extorsiona, cuidado, tú ves corrupción y te obligan a corromperte. ¿O tú qué te crees? Que tú cuando eres juez, eres un juez que no eres corrupto, resulta que alguien recurre tu sentencia y cogen los magistrados de la audiencia provincial y ¡zas! Corrupción total, tiran por tierra tu sentencia. ¿Qué te están diciendo? O cuando tú eres juez, caso real, te llama un magistrado de la audiencia provincial de Valencia y te dice, oiga, usted no va a venir aquí a cambiar nuestros criterios. Es decir, usted no va a venir aquí a cumplir la ley. ¿Qué haces si tú eres juez? Entonces, es un sistema tremendamente coactivo. Los policías están coaccionados para ser corruptos, los fiscales, los jueces, los inspectores tributarios, los políticos, absolutamente todos. Entonces, todo esto, con esa psicopatía, pues oye, al final matar a alguien, o violar a alguien, o secuestrar a alguien, pues no lo ves como una cosa tan grave, porque al final, ¿qué es lo que pasa? Pues que al final dices, oiga, yo soy de los poderosos, y la chusma, que además son quienes me mantienen y mantienen mi poder, son imbéciles que mantienen este sistema corrupto, los muy imbéciles. Y siguen votando como idiotas a las organizaciones, a las bandas criminales como el PP y el PSOE, o CIU, o PNV, todos estos, que son los que están en ese 8% del PIB, los que asesinan, los que violan, los que secuestran, etcétera, etcétera. Entonces hay un desprecio
un desprecio entre los gobernantes y los gobernados que llevan a todo esto y a cosas mucho peores. El año pasado, oye, todos hemos visto el golpe de Estado del 15 de mayo de 2020, y no lo digo yo, lo dice el Tribunal Constitucional. Coge un gobierno y da un golpe de Estado jurídico, como dijo un jurista famoso. Y yo he cogido su frase, aunque siempre digo que es una frase de él. Un golpe de Estado con todo el descaro del mundo. Un golpe de Estado y secuestran a toda la población. Eso ha sido un golpe de Estado, jurídico, sí, pero golpe de Estado. No ha sido militar, sí, pero ha sido jurídico. No sé, yo creo que te he respondido si podemos estar seguros o no podemos estar seguros. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecer a nuestros invitados sus intervenciones. La verdad, me remito a lo mismo. Pone los pelos de punta. Ahora ya no estoy seguro. Y esperar que esto siga adelante y que la justicia realmente sea justa. Eso es lo único que esperamos, que la justicia sea justa. Sea cual sea el veredicto, pero que sea justo. ¿Me dejas un último mensaje? Sí, claro. Un último mensaje que va a ser lo contrario a lo que he dicho. La humanidad fuimos capaces, Occidente fuimos capaces, Europa fuimos capaces de acabar con el sistema probablemente más totalitario que ha habido en la historia, en muchos aspectos. Y era el sistema formado por la nobleza iglesia. Nobleza que acabó en la monarquía absoluta, pero bueno, el sistema se conoce como nobleza iglesia. Donde eran dos poderes que podían hacer con nuestras propiedades y nuestra vida lo que les diera la gana, sin dar explicaciones a nadie. Y acabamos con eso. Entonces, ¿por qué no vamos a acabar con la democracia? Yo creo que hay que ser optimista. Pues muchas gracias. Un domingo más y Hasta la semana que viene. hasta la semana que viene. Bueno, pues estoy un poco impactado. Estoy un poco fuera de lugar. No me esperaba unas declaraciones tan fuertes. Ni me imaginaba que estas cosas existían. Muchas gracias y hasta el domingo que viene. Gracias a todos. Gracias, gracias. Hasta luego. Gracias, Javier, Santi. Gracias.